Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este 31º domingo del tiempo ordinario. Ojalá que todo vaya muy bien en este año que va ya casi terminando. Nos acercamos a noviembre, viene la fiesta de los santos y los difuntos, el tradicional fiambre, y el tiempo va volando. El tiempo termina en el año y también así vamos terminando el año litúrgico, y con él el recorrido que hemos hecho este año de la mano de San Lucas con Jesús, que va subiendo desde Galilea hasta Jerusalén. Hoy justamente tenemos el último episodio que se nos narra en esta subida a Jerusalén. Ya después del capítulo 19, en los capítulos 20, 21, nos encontramos ya con Jesús en Jerusalén, y del 22 en adelante serán los capítulos de la Pasión. De manera que ese recorrido geográfico de Jesús es también, hemos dicho varias veces porque es muy importante volver a pensarlo, el recorrido que debe hacer cada discípulo de Jesús también para irse asemejando al Maestro, para ir conociendo mejor al Maestro. Y este capítulo 19 nos está hablando de la última parada antes de la subida a Jerusalén. Todavía en un área pues plana, bastante cercana al Mar Muerto, y ya después viene la subida, unos cuantos kilómetros a pie, varios días quizá en aquel tiempo. Estamos en Jericó, una ciudad en medio de un gran desierto, una ciudad que era como la última parada importante para muchos peregrinos que iban subiendo a Jerusalén y que todavía se detenían ahí. Era el último lugar para comprar provisiones, para tener agua, para prepararse antes de la subida al templo. Y acordémonos que Jesús es visto también por algunos y algunas como el Mesías que ha dicho que es el Mesías y que por lo tanto quizá va a manifestarse finalmente en Jerusalén y va a ser aclamado por el pueblo y van a tener finalmente el Mesías que esperaban. Jesús, a lo largo de su camino y a lo largo de su vida pública, ha tratado de corregirles la plana a la gente que no había entendido bien que, cierto, Él era el Mesías, pero no lo era a la manera como ellos lo esperaban. Sin embargo, hemos de estar conscientes que a lo largo de ese camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, no todos han acabado de entender. Me atrevería yo a decir que la mayoría no han acabado de entender bien cuál va a ser el estilo de Mesías que Jesús va a asumir finalmente. Hoy, pues después de tanta reflexión, al menos en las ideas lo tenemos un poco más claro. Jesús es Mesías, es Salvador, por el camino de la pasión, por el camino del servicio, por el camino del hacerse uno de tantos, como dijo San Pablo. Sin embargo, otros pensaban que Jesús debía hacer otro camino, el camino del Mesías
triunfal, y muchos lo esperaban. En realidad, las situaciones políticas y sociales del pueblo de Israel en aquel tiempo eran tan tremendas que había un afán de un liderazgo fuerte que sacara al pueblo de las dificultades, de la pobreza, sobre todo de la explotación, y que expulsara fuera del territorio de una vez por todas a los invasores romanos con sus impuestos y con sus cosas. Había en ese momento una gran expectativa mesiánica, se dice. Y es normal. Nosotros en la Guatemala de inicios del siglo XXI también podemos decir que tenemos expectativas mesiánicas. Se espera, es la dinámica social y la dinámica política, algún líder. Se ponen los sueños en algún líder que va a ser capaz de solucionar o de orientar una situación tan difícil como la que se vive en Guatemala. Esta misma semana pasada hemos vuelto a tener tapadas en los caminos, caos, críticas, protestas, etcétera, de todo tipo, sin que en realidad las situaciones en realidad y en el fondo se logren solucionar. Y era lo que sucedía también en tiempos de Jesús. Y habían habido varios movimientos mesiánicos que habían sido fuertemente reprimidos, militarmente reprimidos por el poder romano, por supuesto que en connivencia con algunas autoridades judías que eran colaboracionistas y que no tenían la libertad y la dignidad del propio pueblo. En aquel tiempo, pues, Jesús era esperado como un Mesías que tuviera poder, influencia política e incluso también influencia en el templo, una fuerte influencia religiosa. Acordémonos que en aquel tiempo y en la mentalidad de la gente no se hacía una gran distinción entre el campo de lo político y el campo de lo religioso, como hoy, después de la Revolución Francesa, se hace. En aquel tiempo, lo político y lo religioso estaban íntimamente ligados y por lo tanto el Mesías debía también ser aquel que reforzara la religión, el culto, las normas de la ley, los rituales en el templo y sobre todo que fortaleciera a las autoridades políticas y religiosas. Esa era la situación, pues, que Jesús enfrentó en sus años de camino por Galilea y en la subida a Jerusalén, y es lo que de una manera tenemos que estar conscientes antes de que entre a Jerusalén. La gente espera una cosa, pero Él tiene claro que su camino es otro. Y en ese contexto de la subida a Jerusalén, de las expectativas mesiánicas, allí en Jericó nos encontramos con que Jesús está interesado no en el desfile triunfal por Jericó y la subida a Jerusalén, como algunos esperaban para hacer una entrada triunfal en la ciudad santa, sino que Él está pensando siempre en otros y en otros esquemas y en otras cosas. Allí en Jericó cura a un ciego. San Lucas no habla de ese episodio, pero era un ciego que gritaba a la orilla del camino y todos tratan de hacerlo a un lado, de que no moleste. Se trata de la entrada triunfal de este que va a proclamarse Mesías en Jerusalén y al que el pueblo va siguiendo con entusiasmo para que le libre de sus opresiones, para que le haga milagros. Y el ciego molesta. Sin embargo, Jesús, ahí es donde está el mensaje de Jesús y en el texto de San Lucas, pone atención a aquel ciego y le hace ver de nuevo. Y el segundo hecho, que es el texto del Evangelio que se lee en este domingo, es la atención que Jesús pone a Zaqueo, justamente alguien que no iba de acuerdo con las ideas
mesiánicas y triunfalistas de Jesús. ¿Por qué? Porque se trataba de un publicano y jefe de publicanos, rico, pudiéramos decir, enriquecido a costillas de los impuestos que cobraba del pueblo. Y por lo tanto también muy mal visto, no solo porque era ladrón y corrupto, sino porque también era un colaboracionista con el poder extranjero. Ninguna reputación podría ser peor que la de este hombre, Zaqueo. Hoy eso en nuestra Guatemala lo entendemos bien. Ya desde hace más de año y medio, todo este movimiento anticorrupción, todo este movimiento de juicio y de fiscalización de las finanzas públicas nos ha hecho a todos mucho más sensibles a esta realidad tan tremenda, tan extendida de la corrupción. Zaqueo, desgraciadamente, era también un hombre corrupto y además colaboracionista. Hoy también en nuestro país nos damos cuenta de la influencia de intereses extranjeros, no solo de los Estados Unidos, sino de otro tipo, que quieren meterse en las situaciones del país para defender nada más que sus propios intereses. Y así es como también nos asemejamos en cierto modo a la situación de aquella Galilea y Judea de hace 20 siglos. Una tierra asolada, una tierra invadida por el imperio, el fortísimo imperio romano, con su fuerza militar y política y por supuesto con sus impuestos. Zaqueo era cobrador de impuestos, corrupto, ladrón, colaboracionista. Y ya con eso, pues, la gente que se sentía judía, que se sentía que tenía dignidad en su pueblo y que se sentía también gente religiosa porque cumplía con las normas de la ley, despreciaba profundamente a aquel hombre, que encima era bajito, no tenía una gran altura y quizá por eso también era despreciado por los demás. Vemos, sin embargo, que Zaqueo, en primer lugar, hay un detalle en este evangelio. Zaqueo es un nombre que significa puro. ¡Qué contraste! Aquel que a los ojos de la gente es impuro, es realmente pecador, pues tiene un nombre que se llama puro, Zaqueo. Y el nombre no fue ocultado, está así. Y Jesús pone atención a aquel hombre que dentro de su corrupción y de su esquema de vida corrió a buscar a Jesús. Había en aquel hombre, a pesar de la carga que llevaba por ser un pecador de tal categoría, había también un afán de mejorar, un afán de buscar algo distinto. Quizás Zaqueo estaba cansado y entristecido de tanto desprecio. Quizás Zaqueo también no encontraba verdadera satisfacción en las riquezas que había acumulado. Quizás Zaqueo se sentía profundamente solo, aislado, excluido, a pesar de ser, pues, un rico y que viviría bien. Este hombre encontró en las noticias que escuchaba de Jesús algo distinto. Y Jesús se fija en ese impulso, en esa chispa de bondad, en esa chispa de pureza que hay en aquel hombre también. Es decir, es Zaqueo que corre, que busca ver a Jesús, no espera más que le ponga atención, simplemente busca verlo, ha oído algo de él y le interesa esa figura de Jesús, se sube a una higuera y desde allí mira a Jesús y sucede lo inesperado. Jesús le mira a él y fija sus ojos en aquel hombre y quizás justamente solo con mirarle, con respeto, con atención, esto
hace que el propio Zaqueo descubra aquella mirada que no es la mirada del desprecio, que no es la mirada del que le juzga, que no es la mirada del que le condena, es la mirada del que le atiende profundamente y le comprende en lo más hondo de su corazón. Y Jesús le habla, no solo le mira, le habla. Zaqueo, baja, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¡Qué sorpresa se llevaría aquel Zaqueo! Lo que esperaba, su pequeño deseo, su pequeña búsqueda de Jesús, su pequeña curiosidad, podemos decir, fue premiada, pero con mucho más, muchísimo más de lo que esperaba. Aquel Jesús va a hospedarse a su casa. Y nos hace pensar esta llamada de Zaqueo y este hospedarse en la casa de Zaqueo en otra llamada también famosa de Jesús, a Leví, otro recaudador de impuestos, que después sería Mateo el evangelista, San Mateo, y que también hoy es una figura novedosa, puesto que el Papa Francisco le gustaba mucho aquella pintura del autor Caravaggio allá en Roma, en la cual se muestra a Jesús llamando a Mateo, que está sentado en la mesa de cobrador de impuestos. Y ese es el lema, no lo olvidemos, del pontificado del Papa Francisco. Lo llamó sintiendo misericordia de él. Ese es el lema del Papa Francisco. Y podemos decir que fue lo que descubrió Zaqueo, lo que descubrió Leví, lo que descubrió de una manera particular también el Papa Francisco, que nos sigue diciendo a todos, yo soy un pecador. Pero él se fijó en mí, me miró con bondad y con misericordia, y eso fue para mí una llamada para seguirle. Y fue también un momento de conversión y de cambio. Y hay algo muy, muy interesante. También Zaqueo espontáneamente dice que devolverá lo que ha robado y con creces no solamente eso, sino devolverá más de lo que ha robado. Y seguramente con ese despojarse de sus riquezas, pues se recuperó su propia libertad y recuperó quizá también la confianza de algunos que dijeron, este ha cambiado, ven ustedes cómo era, y cambió. Y seguramente Zaqueo fue también después un buen discípulo de Jesús, que despojado de sus riquezas, de su imagen, de su carga, fue capaz de seguirle y fue capaz, por lo tanto, también de comprender a Jesús. Esta llamada de Zaqueo nos habla también de una pequeña comunidad, la comunidad de San Lucas, que en aquel momento acogía también a personas con riquezas y con otros estatus sociales, no solamente los más pobres y los más abandonados, pero que también experimentaban un cambio en el encuentro con Jesús y su mensaje. La llamada y la visita de Jesús a Zaqueo en su propia casa es para nosotros un signo también muy hermoso, como decíamos al principio, de lo que Jesús en realidad quiere. ¿Cuál es el tipo de Mesías que Él quiere ser para nosotros? Jesús no está buscando una entrada triunfal. Jesús sigue hasta el último momento optando por los pobres y los pequeños. En la última parada en Jericó, curó a un ciego, llamó a Zaqueo, puso sus ojos en él, en aquellos que, en realidad, los otros no estaban poniendo atención. Jesús desvía la mirada de sí mismo hacia los demás. Jesús nos dice, mira a tu prójimo y mira en particular a aquel que más necesita, más te necesita. El camino mesiánico de Jesús no fue bien entendido, por supuesto, por las masas de gente
que tenían otras expectativas, ni tampoco por las autoridades judías y mucho menos romanas, que acabaron viéndole como un peligro. Y en pocos días después se deshicieron de él en su subida a Jerusalén. Curiosamente, después de otra entrada triunfal en Jerusalén, que aunque comenzó bien, terminó mal en cierto modo. El camino de Jesús, pues, termina volviéndonos a decir a los que queremos seguirle como discípulos cuáles son las prioridades de Jesús. Y hoy está muy claro al hacernos pensar en el ciego a la orilla del camino, en Jericó, en aquel rico también despreciado y condenado, podríamos decir también a la orilla del camino, subido en un árbol, también en Jericó. Jesús hasta el final de su camino sigue optando por el pequeño, sigue teniendo muy claro que su mesianismo es un mesianismo de servicio a la humanidad, no es de servirse de los demás. Y no es necesariamente de cambiar las cosas con la fuerza del poder, de la política, de la influencia o incluso de la influencia religiosa. Es el camino de la bondad, del servicio. Es el camino al fin y al cabo que propone el proyecto de Jesús, el reino de Dios, y que está más allá de una sola iglesia, de una sola comunidad, de un solo partido político. Cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos y decimos nosotros somos los que tenemos la última y la total verdad y lo demás es secundario y no es importante, los otros son los otros, pues excluimos. Hoy en la primera lectura, un texto muy bello del libro de la sabiduría, hay una frase central en el texto que a mí me gusta mucho. Es una oración, podemos decir, de uno de los sabios del Antiguo Testamento a Dios. Y en esta oración dice, tú no odias nada de lo que has creado, amas todo lo que has creado. Dios ama a todas sus criaturas, y todas quiere decir todas, no solo las criaturas que parezcan buenas y mejores, no solo los seres humanos cumplidores y perfectos. Dios ama todo lo que ha creado y no quiere destruir nada, al contrario, quiere que la vida resurja, que la vida se multiplique y sea plena en todos los niveles. El mesianismo de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, nos muestra nada más y nada menos que esa imagen de Dios de la que nos habla el texto del libro de la sabiduría, que sería bueno volver a leerlo despacio y meditarlo en este fin de semana del domingo 31. Dios ama todo lo que ha creado, para sentir así esta mirada bondadosa de Dios, cercana a todos y a todo. Y quizá todavía más cercana a aquel que es ciego, aquel que es como Zaqueo, también enredado en su riqueza, en su bienestar, en sus preocupaciones materiales. Jesús pone los ojos en aquellos que son más pequeños y más pobres. ¿Por qué? Diría el libro de la sabiduría, porque ama todo lo que ha creado, no odia a nadie. A veces nuestra visión de Dios es un tanto distinta. Es la visión del Dios que juzga, del Dios castigador, del Dios que hace, que pone un muro, que pone una división entre los buenos y los malos, que encarcela a unos y libera a otros, que espera dádivas para servir y hacer justicia, etc. A veces tenemos una visión bastante equivocada de Dios. Mientras el libro de la sabiduría y sobre todo el revelador de Dios, que es Jesucristo, nos hablan de este Dios que es bondad, que tiene una mirada tan profunda, que ve lo más hondo de nosotros mismos, en donde Él ha puesto su obra creadora. Él es capaz de ver por encima
de las apariencias, es capaz de ver por encima de los prejuicios. Por eso fue capaz de ver a Zaqueo en su profunda humanidad y en sus valores, mientras todos los otros miraban todo su esquema superficial. El discípulo auténtico de Jesús debe también, como él, saber ver en lo más hondo del otro y no juzgar, no excluir, no querer imponerse por la fuerza y no querer, por lo tanto, hacer que predomine su punto de vista, su poder, etc. La capacidad de Jesús para hacernos entrar en lo más profundo del ser humano es la capacidad de Dios, que siempre nos mira con bondad y que esa mirada es justamente la que puede transformar completamente la existencia de un ser humano. El camino de Jesús, de su vida a Jerusalén, va llegando pues a su final y sería muy bueno volver a hacer al final de este recorrido una síntesis de las características principales que el discípulo misionero debe tener de Jesús. Por supuesto, antes de entrar a Jerusalén y sufrir la muerte y la pasión, que simplemente coronarán aquello que Jesús ha enseñado. Ha venido a servir y ha venido a tomar el último lugar y ha venido a ponerse del lado del que más lo necesita. En la Iglesia en América Latina hemos hecho una opción preferencial por los pobres, preferencial que de ninguna manera es excluyente ni es exclusivista. Y hoy en este texto del Evangelio lo vemos muy claramente cuando Jesús también habla de una opción y habla de acercarse a aquel que no era bien visto, al contrario, no era pobre y pequeño, era marginado también y era despreciado, pero por otras circunstancias, por su riqueza y por sus bienes. Jesús, que va a lo hondo del corazón, sabe de nuestros corazones y nuestras expectativas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima vez. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.